ahora que cada iglesia y casi cada familia tienen su Acán? La zaranda se está moviendo. Y no digamos, detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Y parece algo impensable, pero el Señor lo hizo en la antigüedad. Hermanos, mientras nosotros sigamos jugando este juego de dame Señor tu nombre, pero yo comeré mi pan y vestiré mi ropa, ¿creéis que nosotros no entramos dentro de esta categoría cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo que las otras iglesias? Su iglesia ha de ser un templo erigido a la semejanza divina. Contra los ministros y los miembros, Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice: la única iglesia a la que se le puede aplicar estas palabras son a su pueblo de hoy día, a la iglesia adventista del séptimo día. Cambiar antes de que sea demasiado tarde, como lo fue para Acán. Bienvenidos nuevamente, hermanos, a nuestro canal. Sé que ha pasado un tiempo y desde entonces estoy esperando a mi tercer bebé, pero hoy tenemos un tema bastante importante y bastante actual. Siempre digo lo mismo, pero es que con las cosas que están ocurriendo entre la política y nuestro mundo alrededor, es necesario hablar sobre la preparación de nuestra iglesia. El tema que vamos a estar hablando el día de hoy nos pregunta: ¿por qué el Valle de Acor es una puerta de esperanza? Vamos a estar leyendo en Oseas capítulo 2, versículo 15, y nos dice así: y le daré sus viñas desde allí, y el Valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. No sé si ustedes leen a menudo Oseas, pero es uno de los profetas menores con mucha información en cuanto a nuestra iglesia, en nuestro estado de hoy. Me gustaría que nos pudiésemos de rodillas y que abriésemos este tema con una oración para pedir la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por una nueva ocasión para poder abrir tu palabra y para poder escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ayudes a entender la palabra que está escrita en la Biblia. Te pedimos, Señor, que tú guíes nuestros corazones y nos ayudes a transmitir tu palabra para que llegue esta semilla a una tierra fértil. Te pedimos, Señor, que cada corazón de cada oyente esté abierto a escuchar y a escudriñar la palabra del Señor. Guíanos, Señor, en este estudio en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para nosotros el Valle de Acor nos lleva siempre a recordar qué fue lo que pasó con Acán. Y para poder entender por qué el Valle de Acor se llama en Oseas una puerta de esperanza, necesitamos ver lo que ocurrió en el pasado. Y por ello tomamos uno de los principios de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todo lo que tenemos en la Biblia de historia, de relatos históricos, son ejemplo para nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos, dice. Eso significa que está hablando para el tiempo presente, directamente refiriéndose a el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 7 para recordar qué fue lo que ocurrió en ese entonces y ver de dónde se llegó al Valle de Acor y por qué. Vamos a estar leyendo varios versículos aquí y allá, no voy a estar leyendo todo el capítulo porque muchos de vosotros ya conocéis lo que ocurrió, pero sí hay algunos puntos importantes que debemos resaltar. Entonces comenzaremos con el versículo número 1 y nos dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema,
Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Vamos a seguir leyendo en los versículos 10 al 14, que nos dice así. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado, y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, ni si no destruyéis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Leemos el versículo 18 y durante ese llamado dice: hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová de Israel y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. El versículo 20 al 21 nos dice: y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. También continuamos versículos 24 y 25 y nos dice así: entonces Josué y todo el Israel con él tomaron a Acán el dinero, el manto, el lingote de oro, los hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Conociendo la historia ahora de Acán, sabiendo qué fue lo que ocurrió, vemos que Acán había tomado, desde el momento en el que se tomó la ciudad de Jericó, había tomado anatema. Pasado un tiempo, tuvieron que ir hacia Ai, intentar conquistarla, perdieron, y Josué hizo un llamado para que el pueblo de Dios confesara si es que había algún mal en medio de ellos. Acán se mantuvo en silencio. Acán no dijo nada hasta que, después de ese llamado, después de esa santificación y después de tomar cada familia, cada tribu, ver dónde estaba, identificar dónde estaba el anatema, fue que Acán finalmente reconoció su pecado, después de que ya se había mostrado que él era el culpable. Entonces, vemos aquí un retraso hasta lo más posible de reconocer el error. Claro, ahora cuando él confiesa es demasiado tarde. El Señor ya no puede tomar el pecado de Acán así y perdonarlo, porque le dio varias ocasiones, pasó un tiempo, como hemos visto, y el Señor tenía que cortar por lo crudo, digamos así, el pecado de en medio del pueblo de Dios. Recordemos que 1 Corintios nos dice que todo esto ocurrió ¿para qué? Para ejemplo, para nosotros, para que nosotros aprendamos y veamos qué debemos hacer, porque realmente leer solamente la historia, vale, ocurrió eso, pero ¿por qué? ¿Y para qué? Tiene un objetivo. Entonces es un tipo para nosotros del día de hoy. Vamos a estar leyendo unas citas del Espíritu de Profecía que nos habla directamente a la iglesia y nos dice así: porque
Algo de la misma índole que ocurrió en el tiempo de Acán está ocurriendo en medio de nuestra iglesia. ¿Y por qué digo esto? En Testimonios para la Iglesia, volumen 5, páginas 146, párrafo 3 y párrafo 4 nos dicen así. La primera iglesia cristiana no tuvo los privilegios y las oportunidades que nosotros tenemos. Era un pueblo pobre, pero sentían el poder de la verdad. El blanco que tenían por delante era suficiente para llevarlos a invertirlo todo. Sentían que la salvación o la perdición del mundo dependía de sus medios. Lo entregaron todo y se mantuvieron listos para ir o venir a las órdenes de su Señor. El siguiente párrafo nos dice así. Nosotros profesamos estar gobernados por los mismos principios, bajo la influencia del mismo espíritu. Pero en vez de darlo todo por Cristo, muchos han tomado el lingote de oro y el codiciable manto babilónico y los han escondido en el campamento. Sí, la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel. Podemos sorprendernos ante el escaso éxito que coronan nuestros esfuerzos ahora que cada iglesia y casi cada familia tienen su Acán. Testimonios, volumen 5, página 146, párrafo 4. Vemos que el espíritu de profecía nos indica que esta misma situación, el tener un Acán en medio del pueblo, está ocurriendo en nuestros días también. Y no solamente que tenían un Acán, un pueblo entero. Ahora, hay un Acán en cada iglesia y casi en cada familia. Aquí, si nos ponemos a hacer un poquito de matemáticas, estamos hablando de miles de Acanes en medio del pueblo de Israel moderno. Porque así se llama la iglesia en nuestros días, el Israel moderno. Decidme si miles de Acanes hay hoy día y tan solo bastó uno para que el pueblo de Israel de la antigüedad no pudiese tener victoria en sus conquistas. ¿Cómo es que está avanzando la obra del Señor durante este tiempo? Ahora, cuando hay miles de Acanes en medio de ella, en medio de la iglesia. No es algo que debemos tomar a la ligera. Y Testimonios, volumen 1, página 97, párrafo 3, dice que el Señor está zarandeando a su pueblo y dejará una iglesia limpia y santa. Ahora es un momento en el que el Señor está probando a su pueblo para ver dónde están esos Acanes, buscarlos y hacer con ellos lo que hizo en el pueblo de Israel antiguo. Otra cita nos dice en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, párrafo 98, párrafo 1. A medida que nos aproximamos al juicio, todos manifestarán su verdadero carácter y se verá claramente a qué grupo pertenecen. La zaranda se está moviendo y no digamos detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Al igual que pasó en el tiempo de Israel con Josué, cuando Dios ya dijo proclama, ve y santificaos, ya dio una orden el Señor para buscar a aquellos que no están conforme a la palabra del Señor y eliminarlos. Parece algo duro, pero miren lo que está diciendo en Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 175, párrafo 1. Dios está probando ahora a las personas jóvenes y a las de edad. Vosotros estáis decidiendo vuestro destino eterno, vuestro orgullo, vuestro amor por las modas mundanas, vuestra conversación vana y frívola, vuestro egoísmo, son todos puestos en la balanza. Y el mal pesa terriblemente contra vosotros. Sois pobres, miserables, ciegos y desnudos. Mientras el mal aumenta, se arraiga profundamente, comienza a ahogar la buena simiente que ha sido sembrada en el corazón, y pronto las mismas palabras que se pronunciaron en el caso de la casa del sacerdote Elí también serán pronunciadas por los ángeles con respecto a vosotros. Vuestra iniquidad
no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas. Primera de Samuel 3:14. Muchas personas que vi se complacían a sí mismas pensando que eran buenos cristianos, pero en realidad no habían recibido ni un solo rayo de luz procedente de Jesús. No saben en qué consiste ser renovados por la gracia de Dios. Carecen de experiencia propia eficaz en las cosas de Dios. Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Estimados amigos, no os engañéis acerca de vuestra condición. No podéis engañar a Dios, dice el testigo fiel. Conozco tus obras. Apocalipsis 3:1. El mismo nombre del libro indica que estos testimonios van dirigidos a su iglesia. Entonces, ¿qué pasa en medio de ella? Dice que hay personas que no han recibido ni un solo rayo de luz procedente de Jesús. Están llenos de orgullo, están llenos de conversación vana, frívola. Se complacían a sí mismas pensando que eran buenos cristianos, pero en realidad no lo eran. No saben en qué consiste ser renovados por la gracia de Dios. Lo más interesante es que muchos carecen de conocimiento que Dios está preparándose para hacer una obra de limpieza en medio de su pueblo. Y parece algo impensable, pero el Señor lo hizo en la antigüedad. Y el Señor lo va a volver a hacer. Él está preparándose. Nosotros pensamos que no, pero Él sí lo está haciendo. ¿Y por qué necesita esta preparación? ¿Por qué necesita esa limpieza? ¿Y para qué? Pues hemos visto que nosotros queremos llevar la obra del Evangelio, que más almas conozcan a nuestro Salvador, pero no hay éxito. ¿Qué es lo que nos lleva a tener tan poco éxito en esto de llevar la palabra de Dios a los gentiles? Es por culpa de los acanes. Lo mismo que decía aquí Josué capítulo 7, versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, por cuanto han venido a ser anatema, y ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, desgraciadamente el Señor no puede hacer nada con su pueblo si no se sacan esos anatemas de en medio del pueblo de Dios. Es muy duro, es muy crudo, pero es algo que el Señor necesita hacer para poder trabajar al 100% con su iglesia. ¿Qué creéis? Que vamos a dar algunos ejemplos. Que el Señor puede avanzar o puede ir a llevar su mensaje con personas que llegan a la iglesia solamente para la hora del culto, para quizás 40 minutos y luego irse. ¿O creéis que el Señor puede utilizar a aquellos que no guardan el sábado y que aún antes de que se ponga el sol en la tarde del sábado ya están planeando y ya están haciendo cosas que deberían estar haciendo solamente durante la semana? ¿Creéis que el Señor puede trabajar mediante aquellos que no abren la palabra de Dios durante la semana? ¿Que no conocen lo que está escrito en la Biblia simplemente de oídas o precisamente de el poco tiempo que pasan en el sermón de la mañana del sábado? ¿Creéis que el Señor puede trabajar mediante aquellos que están solamente buscando beneficio terrenal, que están buscando en avanzar en estatus social y solamente buscan cómo hacer avanzar sus negocios? Hermanos, dejemos de creer fantasías, dejemos de hacer que el Señor haga lo imposible con un pueblo que no está preparado. Y dejemos de pensar que, pues, en un abrir y cerrar de ojos, todos estos errores el Señor los va a cambiar y vamos a estar listos ¿para qué? Para proclamar la verdad ¿a quién? Cuando ya venga el Señor.
cuando ya no haya a quién más proclamar, el Señor quiere hoy dar a conocer su palabra, hoy dar a conocer qué es lo que está escrito, qué es lo que ha de venir. El Señor tiene tantas cosas preparadas para el pueblo del Señor, pero fiel, no para aquellos que solamente tambalean de un lado para otro, no para aquellos que están buscando cómo obtener su beneficio y decir solamente que se llaman cristianos. Porque como dice Isaías 4:1, y es que esto es terrible porque dice aquí, Isaías capítulo 4, versículo 1. Nos dice así, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Hermanos, mientras nosotros sigamos jugando este juego de dame Señor tu nombre, pero yo comeré mi pan y vestiré mi ropa, el Señor no va a poder estar utilizando a su pueblo porque solamente profesar, decir ser cristianos no es suficiente. Tenemos que vivir 100% lo que creemos y no solamente decir que sí, llevamos tu nombre, Señor, nos llamamos cristianos y muchos aquí me podéis quizás contradecir, no, es que estos son las otras iglesias que solamente que no tienen la verdad, que no sé qué. ¿Creéis que nosotros no entramos dentro de esta categoría cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo que las otras iglesias? Yo estaría pensándome 2 veces este versículo y pensándome también ciertamente si es que yo voy a estar entre aquellos que proclamen la verdad del Señor, porque si yo no dejo mis ídolos, y esto va a ser otro tema del que vamos a estar hablando, ¿cuáles son los ídolos del día de hoy? Porque ya no son imágenes, ya no son estatuillas, ya no son cosas de oro. Hay otra clase de índole, de ídolos que trabajan el día de hoy para quitarnos nuestro enfoque de lo que es nuestro camino original, de nuestro objetivo. Y hermanos, con mucha tristeza, pero dejemos de estar con un pie en el infierno y con un pie en el cielo, pensando que así es como el Señor va a utilizar a su pueblo y así va a hacer avanzar su obra. El Señor nos dice en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 76, párrafo 2, el oro se está separando de la escoria en la Iglesia. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 77, párrafo 1, dice, cuando los árboles que no llevan fruto sean cortados porque inutilizan la tierra, cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. Como hemos leído anteriormente, el Señor se está preparando para hacer una separación en la iglesia y se va a mostrar claramente quién de qué lado está. Sin juegos, sin mentiras, sin esconder mantos babilónicos, el Señor va a identificar personalmente a quiénes son esa escoria de la iglesia. En este tiempo es que el Señor nos dice, en Testimonios para los Ministros, página 16, párrafo 2, la iglesia ha de ponerse sus hermosas vestiduras, Cristo nuestra justicia. Hay distinciones claras, definidas, que han de ser restauradas y ejemplificadas ante el mundo al mantener en alto los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Continúa el siguiente párrafo, página 17, párrafo 1. Su iglesia ha de ser un templo erigido a la semejanza divina, y el arquitecto angelical ha traído del cielo su áurea vara de medir para que cada piedra pueda ser labrada y escuadrada
según la medida divina y pulida para brillar como emblema del cielo, irradiando en todas las direcciones los rayos brillantes y claros del sol de justicia. La Iglesia ha de ser alimentada con el maná celestial y mantenida bajo la única custodia de su gracia, revestida con la armadura completa de luz y la justicia, entra en su final conflicto. La escoria y el material inútil será consumido y la influencia de la verdad testifica ante el mundo de su carácter santificador y ennoblecedor. Hermanos, debe haber una clara distinción entre el pueblo de Dios y el mundo. Nos guste o no escuchar esto, no significa solamente profesar, creer en el sábado, ir a la iglesia todos los sábados y poco más. Porque en casi nada ya nos diferenciamos del mundo, tanto en vestimenta, en lo que son nuestras conversaciones, en el poco conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Hacer de su iglesia un ejemplo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Siendo un ejemplo del mundo. Isaías capítulo 52, versículo 1 nos dice así: Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti ni incircunciso ni inmundo. El Señor tiene algo preparado para su iglesia una vez ésta sea purificada. Y dice en Profetas y Reyes, página 535, página 5, revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna y esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Lo que nos dice Cantares 6:10. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. ¿Qué es lo que tiene preparado hacer el Señor con su iglesia una vez esté purificada? Vamos a ir a Mateos capítulo 24, versículo 14, y nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para poder predicar el evangelio del reino a todo el mundo, el Señor necesita una iglesia purificada, una iglesia que pueda decir: heme aquí, Señor, úsame. No podemos coquetear con el mundo y con la palabra de Dios y decir luego ser un ejemplo para ellos. No se puede. Dice el Señor en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 195. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y el amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Hermanos, hemos intitulado el estudio o la conversación del día de hoy ¿por qué es el Valle de Acor una puerta de esperanza? Tenemos la esperanza de predicar la palabra del Señor a todo el mundo. Pero el Señor, como vemos, no puede hacerlo si su pueblo no está purificado. Por eso es que la puerta, el Valle de Acor es una puerta de esperanza. Porque en el Valle de Acor fue que se purificó al pueblo de Dios. Se quitó de en medio de él aquello que era inmundo, aquello que era anatema. Y el Señor está planeando hacer lo mismo con su pueblo del día de hoy. Nos guste o no, el Señor necesita un pueblo limpio para poder llevar su mensaje hacia el mundo. Y dice, y entonces vendrá el fin. Hay muchos eventos que debemos estudiar
y ver que no ocurren en un santiamén como pensamos, que el Señor va a hacer milagros en un abrir y cerrar de ojos. El Señor quiere un pueblo limpio y para ello su pueblo tiene que trabajar. Dice aquí, Patriarcas y Profetas, página 472, párrafo 2. Acán reconoció su culpabilidad, pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión le beneficiara. Nosotros tenemos pecados, muchos, y muchos de nosotros pecados escondidos, que el Señor quiere que reconozcamos a tiempo y que no perdamos la ocasión de el perdón. Todavía el tiempo de gracia el Señor lo tiene abierto para nosotros y el Señor quiere que en medio de su pueblo ocurra una transformación, un cambio que lo ayude a llegar a ese estatus de iglesia pura que Él pueda utilizar para llevar su mensaje. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice el Señor que hace falta en medio de su iglesia? En Mensajes Selectos, tomo 1, página 148, párrafo 3, la inspiración nos dice así. Contra los ministros y los miembros, Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto nos lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 18. Y continúa la cita diciendo: Dios demanda un reavivamiento y una reforma espirituales. A menos que esto suceda, los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor hasta que Él rehúse conocerlos como sus hijos. Sabemos, la Odisea, qué es lo que significa. El nombre indica que es el pueblo que proclama el juicio, la única iglesia a la que se le puede aplicar estas palabras son a su pueblo de hoy día, a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, el Señor nos da un consejo, el Señor nos da una advertencia y nos dice que antes de que ocurra esa separación o esa limpieza en medio del pueblo de Dios, nos da un consejo: límpiate, purifícate, cambia tu ropa, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para qué? Para no ser hallado entre aquellos que son anatema. Continúa la cita del Espíritu de Profecía en Mensajes Selectos, tomo 1, página 149, párrafo 1. Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. El Señor está buscando que nosotros hagamos esto, que busquemos que nuestra mente tenga una
resurrección de la muerte espiritual y que nuestros hábitos, porque aquí dice que el reavivamiento es una resurrección de la muerte espiritual y la reforma es un cambio en ideas, teorías, hábitos y prácticas. Las dos cosas están entrelazadas, las dos cosas necesitan trabajar mano en mano para poder purificar al pueblo de Dios. Si nosotros no realizamos esta obra, el Señor nos vomitará de su boca. Y qué pena que dejemos nuestro puesto vacante. No es algo sencillo reformar la forma en la que pensamos. Hay ese dicho que dice que un árbol, cuanto creciendo torcido se queda, ya no se puede volver a enderezar una vez esté maduro. Pero el Señor puede cambiar, el Señor puede transformar mediante su Espíritu al pueblo de Dios y esa es nuestra esperanza. Remover, quitar la iniquidad de en medio de nosotros para poder ser un pueblo santo y puro con el cual el Señor pueda trabajar y llevar su obra al mundo, con hacer conocer el Evangelio del Reino a todo el mundo. No es algo sencillo, requiere sacrificio, también requiere humildad y es algo que el Señor nos pide que hagamos, enmendar nuestros errores, porque esta es nuestra esperanza, esta es nuestra fe, cambiar antes de que sea demasiado tarde como lo fue para Acán. Hasta la próxima, que el Señor nos bendiga. Amén.